La verdad os hará libres. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta oportunidad que Dios nos da para reunirnos con Él a través de su palabra. Muchas bendiciones y que el Señor cada día nos llene más de su sabiduría. En el versículo anteriormente enunciado vamos a resaltar varios apartes. El Señor le estaba hablando a un grupo específico, y es a los judíos que habían creído en Él. Lo que les dice es el requisito para ser sus discípulos, y consiste en que la palabra expresada solo cumple su propósito cuando permanece en los que la escuchan hasta hacerse viva en ellos, trayendo como consecuencia que ésta dará libertad. Bueno, hasta ahora todo bien. Estoy segura de que todos nosotros escuchamos la palabra de Dios frecuentemente y es palabra dada con sabiduría por nuestros líderes, pero siempre queda una duda en el aire, y esta es: ¿qué es lo que realmente entienden los hermanos de lo expuesto en las predicaciones? ¿Qué tanto de lo entendido se aplica en las vidas de los oyentes? Voy a poner un ejemplo acerca de lo que oímos y de lo que entendemos. Esto lo encontraremos en muchas citas bíblicas, pero considero que esta es revelante y relevante. En 1 de Samuel 15:1 leemos: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Continuamos en el versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y en el 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En el primer versículo leemos: Después dijo Samuel a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Entendemos que el escuchar atentamente lo que Dios le decía a Saúl por medio de Samuel y acatarlo era parte de lo que se esperaba de él al ser rey de Israel. Entonces, así como en las instrucciones que Jesús daba a los judíos que creían en él: si mis palabras permanecen en vosotros, Samuel a su vez le dice a Saúl: está atento a las palabras de Jehová. En nuestros términos sería: ponga cuidado a lo que se le está diciendo, a las instrucciones que se le están dando a través de las enseñanzas, pues no hacer caso a esta condición fue lo que falló en el caso de Adán y Eva, quienes no escucharon las instrucciones de vida que Dios le estaba dando. En el caso de Saúl, las instrucciones se dieron debido a situaciones que había vivido el pueblo de Israel cuando subían de Egipto, quienes transitando en una región desértica tuvieron sed y murmuraron contra Dios, como lo relata Éxodo 17. Y es cuando Moisés, en la peña de Oreb, hizo brotar agua de la roca. Siendo esta región tierra de nadie, los amalecitas recorrieron el desierto hasta alcanzarlos, atacando a los débiles que no podían correr hacia las aguas, como fueron los ancianos, los niños y los enfermos.
Y allí se gestó la famosa guerra en donde mientras Moisés intercedía con las manos levantadas, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Cuando las bajaba, el pueblo de Israel perdía. Entonces Josué y Aarón sostuvieron los brazos de Moisés para que Israel ganara. Y ganó. Pero ganó la batalla a los que estaban allí en el desierto, pero no destruyeron a todos los amalecitas. De allí en adelante, Dios se propuso exterminarlos y para ello puso a Saúl como el ejecutante de este castigo con instrucciones específicas de lo que debía hacer, que era destruir totalmente todo lo que se relacionara con Amalec y sus posesiones. Eran instrucciones bien definidas. Destruye todo lo de Amalec y no tenga piedad de nada ni de nadie. Es decir, que lo mismo que habían hecho los amalecitas con Israel en el desierto, Dios quería hacer con ellos por medio de Saúl. Pero él hizo su propia interpretación de las instrucciones, perdonándole la vida a Agag, su rey, destruyendo todo lo demás. Lo que él consideró vil y despreciable, lo destruyó. Pero lo hermoso, bueno y la persona importante, semejante a él porque era el rey, no lo destruyó. Esta desobediencia le costó el reino a Saúl y casi le cuesta la vida a los judíos en la diáspora, porque según la tradición hebrea, en el tiempo en que estuvo preso el rey Agag, embarazó a una mujer quien tuvo un hijo, que fue el ancestro de Amán el Agageo, mencionado en el libro de Esther, por planear el exterminio de los judíos durante el reinado del rey Asuero. Ahora, en estos versículos, vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este el que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Saúl estaba absolutamente convencido de que había cumplido a cabalidad con lo mandado por Dios. Aquí es donde encontramos la diferencia entre lo que se escucha y lo que se vive. El desconocimiento de la verdad hizo que Saúl se dijera a sí mismo: yo hago lo que me parece y lo dispongo según lo entienda, y como yo soy el rey de Israel, tienen que aceptar lo que yo imponga. Qué iluso y engreído fue cuando creyó que Dios iba a aceptar sus razones. La pregunta ahora sería: ¿realmente conocemos la verdad? Obviamente la respuesta es sí. Sabemos perfectamente que estamos siendo orientados hacia la palabra de verdad, pero ¿cómo estamos entendiendo esa verdad? ¿Qué distorsión hay en la percepción de la verdad que hace que apliquemos parcialmente de acuerdo con lo que interpretamos, de acuerdo con lo que nos conviene y nos acomoda? No podemos catalogar la ignorancia de la verdad equiparándola con el desconocimiento de esta. La ignorancia es no saber que existe, entonces no hay una reacción emocional, racional o espiritual a esta. Y para esta condición la respuesta obviamente es el conocimiento de la verdad. De allí que el versículo habla de conocer la verdad. Y al conocerla podemos ser libres. Y esa es nuestra responsabilidad, dada a conocerla para que otros también lo sean. Una distorsión de la verdad es el desconocimiento de esta, lo que le pasó a Saúl. Y sucede que al escucharla, las emociones, los conceptos recibidos en el entorno social, incluido el familiar, están tan enraizados en el pensamiento que hacen que la persona mire hacia otro lado. Es decir, que cuando teniendo conocimiento de lo que hay que hacer, no lo hace porque no hay interés en hacerlo, porque hay el pensamiento de que esa verdad no aplica para su caso particular
e interiormente se justifican las acciones con argumentos subjetivos asumidos como verdaderos. Un ejemplo sería el de la condición de la persona celosa, envidiosa, no perdonadora, chismosa, que justifica su accionar con argumentos tales como nadie sabe lo que a mí me han hecho o cuánto he sufrido, cómo me han desilusionado, cuánto dolor y angustia que me ha tocado vivir. Pero la verdad es que nadie ha sufrido lo que sufrió Jesús en su paso por este mundo y Él nos guía a perdonar, porque han sido más grandes las ofensas las que le hemos hecho a Dios y Él nos ha perdonado. También es frecuente ver la competencia entre los mismos hermanos en actitud carnal, comparándose los unos a los otros, juzgando situaciones de como quién enseña mejor, quién hace mejor comida, o criticando la forma como se habla, se canta, dirige o predica. Y hasta desautorizamos los consejos y las palabras de sabiduría de otros porque no son las personas que están en nuestro entorno social espiritual. La otra distorsión es cuando la verdad solo la entendemos desde nuestra propia perspectiva o visión, no siendo esta la verdad de Dios, sino la que cada uno entiende según las diferentes tendencias del mundo actual. Esa verdad fluctúa dependiendo de las circunstancias y de los entornos sociales en donde se desarrolla y es absolutamente sorda y ajena a la verdad de Dios, quien es el generador de la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra que se está exponiendo tiene que ver con mi realidad? En primer lugar, hay testimonio de parte de Dios. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por esta razón nos alegramos con los que están alegres, nos gozamos con los que se gozan, nos entristecemos y solidarizamos con los que están pasando por diversas pruebas, acompañándolos a través de la oración y el consejo. Esto es lo que entendemos al leer Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de todos nosotros. También, si nos ponemos frente a la verdad, podemos descubrir si estamos listos y dispuestos a servir a quien lo necesite o a remitir a otros cuando esos otros lo hacen mejor de lo que lo hacemos nosotros mismos. Porque al fin y al cabo estamos en el cuerpo de Cristo y toda acción lleva a que éste se alimente, se sane y actúe de acuerdo con su espíritu, que es el espíritu que nos mueve. Pero para que la verdad nos lleve a la libertad, debemos hacerla viva en nosotros y permanecer en ellas. Conocer la verdad es reconocer que somos pecadores, que hay tendencias a las que nos hemos acostumbrado y aún amañado y no queremos cambiarlas, siendo necesario enfrentar en nuestro interior que estamos lejos de Dios y busquemos su ayuda a través de las disciplinas espirituales que sanan esas condiciones. La primer disciplina es la misma palabra de Dios. Debemos estar continuamente buscando la sanidad a través de las Sagradas Escrituras, no siendo suficiente con solo escucharla en los cultos, sino leyendo diariamente y confrontándonos con ella. La lectio divina es una disciplina a través de la cual se lee la Biblia en un pasaje corto, de 6 a 10 versículos o los que se requiera para tener una idea completa. Ahora, en soledad y silencio, ore al Señor para que su palabra le hable a usted algo específico. Lea el pasaje varias veces hasta que encuentre esa palabra o ese pensamiento. Luego, reflexione de qué manera toca mi vida esta palabra o qué área de mi vida necesita esta palabra en este momento. Para descubrir esto, puede ayudar el sumergirse en la escena, tal como si usted hubiera estado presente en el momento en que estaba sucediendo. ¿Cuál es mi respuesta a Dios basado en lo que he leído y con lo que me he enfrentado? Este espacio
En este espacio permítase hablar con Dios como lo haría con su mejor amigo, sin palabras programadas, sin tapujos o escondites, abriéndole el corazón al Señor y procurando descubrir cómo vivir lo que dice la palabra de Dios. Otra disciplina es la oración. En ella podemos estar por la fe delante del Señor y pensar qué le responderíamos si Él nos preguntara, como hizo con el ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cómo quieres que intervenga en tu vida de acuerdo a la palabra expuesta? Él como respuesta hará que usted recuerde citas bíblicas, predicaciones, consejos, canciones, trayendo claridad y paz para su alma. Otra disciplina es buscar un lugar solitario en donde nada lo interrumpa y enfrente allí sus pecados, sus miedos, sus emociones, su ansiedad, su dolor, su desilusión, permitiéndole al Señor por medio de la fe ir junto a usted al momento mismo en el que se dieron las circunstancias que propiciaron ese sentir específico, y junto a Él observe la situación, ya no con los ojos del maltratado o el pecador, sino con los ojos de Dios, tratando de entender por qué se dieron esas cosas y cómo con la claridad que Dios le está dando ahora puede verlo desde una perspectiva más madura, más espiritual, y así bajo el enfoque divino por la palabra. Pídale que usted pueda entender la circunstancia, la persona o la situación, dando otra perspectiva a lo vivido, porque ahora usted está más consciente del cuidado y la ayuda que Él está brindando en este momento de su vida. Haciendo esto frecuentemente, muchos de sus traumas serán disolviendo por una sencilla razón: Dios le ama y todo lo que usted ha vivido, Él ha determinado que le ayudará para su bien. Usted descubrirá que no hay pecado que no haya sido perdonado, no hay persona que pueda hacerle daño si cree en las promesas de Dios, y no hay necesidad que Él no pueda suplir, no hay situación humana que Jesús no haya superado, y con su ayuda venceremos, porque su inagotable amor nos ayuda a vencer. Entonces, cuando enfrentamos la verdad y asimilando la vida de Jesús, es que empezamos a disfrutar la verdadera libertad, porque no hay quien nos inste a odiar, a menospreciar, a no perdonar, ya que el Señor nos lleva a aceptarnos tal y como Dios nos ve, tal como Él nos creó, a crecer en su amor, amando al prójimo, buscando su bienestar, su crecimiento, propiciando las bendiciones que Dios tiene para dar a través nuestro a todos los que nos rodean, puesto que ya no hay esclavitud de sentimientos derivados de acciones envidiosas o celosas, no hay atadura alrededor de solo lo mío, sino que hay gran gozo en el Señor por todas las maravillas que Él hace en cada persona, en donde se manifiesta su gloria de múltiples formas. En este momento podemos decir con verdadera certeza que hemos conocido la verdad, y esta nos ha hecho libres. Oremos. Padre Celestial, hoy podemos reconocer que hay muchas verdades en nuestra experiencia diaria, y quizás nuestros caminos no han coincidido con tus caminos, ni nuestros pensamientos con los tuyos. Pero hoy es nuestra decisión poner nuestra voluntad a cumplir con lo que tienes dispuesto para tus hijos. Queremos agradarte. Queremos someternos a tus preceptos y a tus mandamientos, porque entendemos que nos amas y todo lo has hecho para nuestro bienestar. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Por ello mismo te invocamos y venimos a ti en oración y esperamos que nos escuches, porque queremos buscarte de corazón sincero, haciendo que nos liberes de nuestra cautividad, haciendo de nosotros personas verdaderamente libres. Pon en nuestro corazón tus palabras para que podamos hacerlas vivas en nuestro diario vivir y así agradarte, porque somos tu pueblo y te amamos. Gracias por estar disponible para nosotros y darnos a través de la palabra la claridad necesaria para hacer lo que tú quieres que seamos. Gracias por darnos a Jesús como recurso para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús.